¿Braulio llegó? Ya. Ya sé cómo tomar una muestra de su saliva. Encárgate de no perder de vista la copa. Recoge este servicio y ponle una copa a Braulio. Altagracia me dijo, Tania, que estabas aquí. ¿Qué es todo esto? Felicítame. Acabo de cerrar un contrato millonario. Dime, ¿hablaste con las mujeres de la fundación? Sí, ya está todo listo. Perfecto. Pues entonces toca brindar. Tenemos un proyecto que nos abrirá el futuro y otro que cerrará el pasado. Salud, querido. ¿Qué pasa? ¿Que no bebes? No sé, la verdad estoy un poco sorprendido con todo esto. ¿Que celebre tu eficiencia? ¿O lo maravilloso que eres? Ay, Braulio, ¿quién te entiende? ¿Está bien? Ok. Brindemos, pues. Salud. Salud. Está rico, ¿eh? ¿Bebe más? La verdad es que desde el primer día en que conocí a Saúl, me gustó. Y eso que no traía camisa fue muy extraño. pero ese no es el punto. Después me cayó como balde de agua fría saber que tenía novia. Sí, yo me acuerdo que todas en Veracruz se morían por él, te lo juro. Pero pues ya sabes, Jimena luego espantando a todas. Y como también me espantó a mí, seguramente a otras por ahí. Pero bueno, quiero que sepas que yo respeto mucho eso. O sea, yo en cuanto supe que eso sucedía, pues ni me hice ilusiones, ni mucho menos. Al contrario, es como dicen, ¿no? Pues, ¿para qué le das pan al perro ajeno si vas a perder el perro y el pan también? Sí. O algo así. Sí, yo sé, Mona. Pero pues ya nunca te lo pudiste sacar del corazón, ¿verdad? No, y eso que yo... Mira, yo nunca anduve ahí, ni de regalada, ni rogándole amor, ni mucho menos sabiendo que tenía novia. Ni le coqueteé, nunca. Y aparte igual, pues menos cuando supe que se enredaba con la doña. Pero no sé, fue algo que por más que quería y trataba de alejarme para que no me lastimara más, como el saber todo esto. Y no sé, no pude. No me lo puedo arrancar del alma ni del corazón. Bueno, pero pues ahora que ya sabes que los dos sienten lo mismo, ¿qué vas a hacer? Pues preocuparme, primero por mi jefe. Porque en salir de aquí, que es lo principal, porque mientras estemos aquí no podemos hacer nada, pero primero es eso. Mi papá es lo que más me importa y me amo en este mundo, pero pues ahora que Saúl aparece en mi vida de esta manera, pues ocuparme de él, de nosotros y de esto, recuperar el tiempo perdido y más bien recuperar los sueños y los besos que alguna vez deseé. Pues ya casi vas a ver. Sí. Matamoros, déjanos solos un momento. Ah, pero llévate el servicio. Porque no quiero que piensen que no trabajamos y que solo bebemos. A ver, ¿por qué estás tan sorprendido? No sé, últimamente siempre te quejas de que no estoy tan eficiente como siempre. La verdad, me parece que exageré. Terminé pagando mi mal humor y mi rabia contigo. Discúlpame porque fui muy injusta al decirte que no confiaba en ti como antes. De verdad, te pido disculpas. ¿En serio? Sí. Pero cuéntame de las mujeres de la fundación. ¿Son confiables? Sí, totalmente. Son las típicas mujeres maltratadas por sus maridos, pero que, a pesar de todo, siempre regresan con ellos. Pues muy bien, Braulio. Si tú las elegiste y las preparaste, no dudo que son perfectas para hundir esa fundación. Es su héroe fundador. Don Rafael, mire, estoy saliendo acá del Ministerio de Veracruz. ¿Descubriste algo sobre el caso que hablamos? No, nada, patrón. ¿Estás seguro que la familia que mataron fue aquí? Sí, fue en Veracruz. No te puedes ir de ahí hasta que descubras algo. Mire,
pues hablé con unos compas veteranos y me dijeron que pues, se la pasan todo el tiempo ahí trabajando de tiras y que no recuerdan el caso. Pero me pasaron la info de unos exoficiales que siguen viviendo por acá y pues igual ellos saben algo. Bueno, ¿y qué esperas para ir a buscarlos? No, perdón, es que nada más le quería avisar antes de que... Mira, llámame cuando tengas algo importante y no me hagas perder el tiempo, por favor. Muy bien. Vamos por el tercero de mis sentenciados. Daniel Llamas no sabe lo que le espera. ¿Sabes? No sé cómo pude hacerte sentir tan mal dudando de ti. Voy a buscar la manera de compensarte. Ya sabes que el dinero no me interesa. Sí, ya sé. ¿Me quieres a mí? Siempre. Aquí no, Braulio. Y en otro lugar sí. ¿Me estás diciendo que me darías una oportunidad? Bueno, lo que te estoy diciendo es que quizá en otro mundo... Con permiso, doña. Braulio, adelántate al área de relaciones públicas, por favor. Necesitamos que 2 camarógrafos de la constructora vayan con nosotros a la fundación. Por supuesto. ¿Me tienes? La copa con la salida de Braulio. Muy bien. Llévasela al forense y que la compare con el ADN del cabello que encontró en el cuerpo de Jaime Aguirre. Quiero comprobar algo de lo que estoy casi segura. Fue Braulio quien lo asesinó. Sí, está bien, estoy al pendiente. Muy bien. ¿Y bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo te vio? Bien, me dice que no corro riesgo alguno y que va a preparar el quirófano. A ver, Valeria, ¿qué te va a hacer exactamente? ¿De verdad no vas a correr ningún peligro? Me dice que estoy dentro de las primeras 12 semanas para hacerme un nombre complicadísimo, que no anoté. Aspiración manual endouterina. Y dice que es un procedimiento 100% seguro y que voy a estar bien. O sea, va a ser rápido, ¿eh? No te va a doler. Espero que no. Me dice que me va a poner un sedante y que no me va a tener que hospitalizar y que voy a estar bien. Y que voy a poder ir a mi casa sin que me hospitalice y voy a estar bien. Amiga, mira, yo sé que yo te he presionado con esto por la cuestión del tiempo, pero, Valeria, yo no te veo segura de hacer esto. No tengo opción, Leticia. Tengo que hacerlo. Me tengo que calmar, pero tengo que hacerlo. No, por favor. No me hagas esto. No. Por favor, arranca. Por favor, no me hagas esto ahorita, no. ¡Voy! ¡No voy! Pues no la puedo arrancar. ¿No ves que no arranca? No lo estoy haciendo a propósito. ¡Ah! ¿A dónde se las llevan? Pues unas a careos, otras a juzgados, otras a audiencias. O sea, tienen que esperar ahí como más de 12 horas en lo que pasa uno o la otra. ¿Y mientras qué hacen o qué? Trabajan. Trabajan en el oficio más antiguo, mana. Se prostituyen. ¿Qué? A ver, espérate. Si me acabas de decir que van a los juzgados, ¿cómo se van a prostituir ahí? Pues mira, mona, en un cuarto están los internos del reclusorio de hombres. En otro cuarto están las internas de este reclusorio. Y pues ya en lo que están ahí esperando, pues los hombres le pagan a los custodios para que las lleven hasta donde están. Y pues ya que están ahí, pues los custodios te dicen, este quiere contigo o este quiere contigo. Y pues ya si tú aceptas, pues las meten al baño y pues te dan tu tiempo y ya después les pagan. ¿Qué? ¿Así nomás en el baño? Sí, yo la neta nunca le entré a eso porque pues es muy fuerte, pero pues muchas lo hacen por la lana, mona.
aunque la mitad de ese dinero se lo queda el custodio. Qué fuerte, Vago. Neta, no puedo creer que se tengan que vender de esta manera. Y sabes, sabiendo que unas son inocentes, tienen que pasar por todo esto. Y todavía que los verdaderos delincuentes están allá afuera, como si nada. ¿Cómo te va con Isabela? ¿Ya te alejaste de ella como te pedí? Ay, no, papá. Y menos lo voy a hacer ahorita que se salió de su casa con su mamá a un hotel todo rascuacho por su tía. A ver, Altagracia le pidió a Regina que se fuera, ¿no, Isabela? Ay, da igual. Yo hubiera hecho lo mismo, de irme de la casa si mi mamá te hacía algo a ti. Bueno, ya, hazme el cheque, porfa. Es lo que estoy haciendo, pero no sé cuánto quieres. 300. Eso te lo doy en efectivo, mejor. 1000, 300,000, obvio. ¿300,000? ¿Para qué quieres un cheque de 300,000 pesos? Que me quiero comprar una moto, pero es gabacha. Y en la agencia me dijeron que necesitan algo extra para nacionalizarla. Porque si no, pues va a ser ilegal manejarla acá y tú no quieres que me meta en problemas. Sí, ya sé, ya entendí. Si te estoy haciendo un cheque tan alto para una motocicleta, como mínimo, deberías de hacerme el favor de terminar con Isabela. O sea, ¿una moto para cortar a Isabela? Eso es lo que vale para ti, Isabela. ¿Que nunca has escuchado la frase de que hay muchos peces en el mar? ¡Wow! Es así como tú ves a mi mamá, ¿no? Tan reemplazable. No te confundas. Tu mamá es una mujer decente y merece mucho respeto. ¿Y Isabela no? Pues sí, pero digamos que es una chica muy hermosa y bien educada. Simplemente te estoy pidiendo que me hagas ese favor y te alejes de ella. Emiliano, al menos piénsalo. ¿Están listos? Pero ella me puede acompañar al quirófano. Lo siento, es imposible. No te preocupes, amiga. Mira, yo voy a estar aquí para lo que sea que ocupes, ¿sí? Para lo que sea. No me muevo de aquí ni un segundo. Venga. Fuerza. Venga. Por aquí, por favor. Ay, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¡Ey, amigo! Por favor, tengo una emergencia. Véndeme tu bicicleta. Es que se me descompuso el coche. Por favor. ¿Puedo? De verdad, por favor. Mira, te lo ruego. Es que tengo un problema. Tengo que salvarle la vida a un niño. Ok. ¿Está bien? Muchísimas gracias. De verdad, que Dios te lo pague. Gracias. Que tengas buena suerte. Ahí te encargo mi carcacha. Gracias. ¿Lázaro despertó? ¿Abrió los ojos? Sí, pero aún tiene una de las consecuencias de la presión intracraneal, que es la ceguera cortical. Vamos, puede distinguir la luz, algunos objetos, rostros, inclusive algunos movimientos, pero todo de manera borrosa. Aunque me duele, no me sorprende, ¿eh? Ya había empezado a tener broncas con la vista. También tiene algunas alteraciones leves a nivel conciencia. Como no sabe quién es la gente, no me va a reconocer. ¿A poco se está volviendo loco? No. Solamente en ocasiones está un poco confundido. Puede llegar a sufrir un desmayo o desvanecimientos repentinos. Pero sí puede hablar, entender lo que uno le dice. Sí, claro. Nada más no hay que forzarlo a hablar. No lo voy a forzar a nada, doctor. Pero, por favor, déjame entrar a verlo otra vez, sí. Necesito estar con él. Sí, está bien, pero antes acompáñame. Sí, claro. Y ahorita están en su clase de cerámica. Aquí aprenden a hacer jarrones y adornos tradicionales que luego se los venden a los turistas que visitan la capital. No solo les das techo y protección a estas mujeres, también les enseñas un oficio que después les va a servir para mantenerse. Así es, como mujeres luchonas, independientes. ¿Sabías que muchas de ellas aguantaron años de maltratos por no poder mantenerse por sí mismas? Y ahora tú les das una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Así es. Me dijiste que Altagracia empezó a trabajar desde muy joven. ¿A qué se dedicaba ella?
Bueno, al principio hacía lo mismo que mi papá. Él era obrero. Y así fue como ella aprendió todo lo que sabe de construcción. No se acerquen. ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué hiciste, Paco? Tu papá era obrero. Sí, aunque no lo creas. Como Altagracia es millonaria, la gente piensa que siempre hemos tenido dinero, pero la verdad es que nuestra familia era muy pobre.